Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. La temporada 2 de Mandalorian ha expandido la saga de gran manera, uniendo la historia de Grogu y Din Djarin hacia con diversos personajes famosos de las películas y las series de Star Wars, como lo son Ahsoka Tano, Bo-Katan o Luke Skywalker. Pero uno que particularmente en diferentes momentos de inicio a fin de la serie se robó toda la temporada 2 fue justo el mismísimo Boba Fett, que lo vimos en las arenas de Tatooine desde el episodio 1 de esta serie, demostrándonos que estaba vivo después de los eventos del regreso del Jedi para volverse a robar la temporada con su escena postcréditos, como todo un lord del crimen reclamando el trono Hoth en Tatooine. Y a decir verdad, Masters, Boba Fett no hizo otra cosa más que sorprendernos no solo por traer al actor Temuera Morrison, sino también por sus épicas escenas de acción, además por demostrarnos que su padre sí fue un mandaloriano, al igual que reclamar su antigua armadura al punto de mostrarse alguien sumamente honorable, apoyando claro a Din Djarin en el rescate del niño Grogu. Y bueno, ¿qué decir de esas referencias que son un deleite puro en lo visual y lo audible, como cuando Boba, como todo un hijo de su padre, usó el Slave One y sus fantásticas cargas sísmicas? Pero una de las cosas más curiosas que nos trajo la introducción a Boba Fett en el Mandalorian fue precisamente su más que notorio cambio visual en su icónica armadura verde, ya que en la temporada 2 del capítulo 6 titulado La Tragedia al 7 titulado El Creyente, es cuando Boba logra recuperar su armadura que tenía Din Djarin en su Razor Crest, la cual había obtenido previamente de Cobb Vanth. Pero justo fuera de pantalla, entre esos dos capítulos, Boba Fett de una misteriosa manera cambió radicalmente el color de su armadura repintándola, pasando así de la verde desgastada como la vimos que él mismo la portó, o inclusive también Cobb Vanth, y muy similar a como la conocimos en El Imperio Contraataca y en El Regreso del Jedi y en sus apariciones, para cambiar radicalmente en su repintura, para lucir así con un intenso verde militar donde la armadura ya no tenía más raspaduras ni daños evidentes como sí los tenía antes. Lo cual este mero hecho que se dejó tras las cámaras y fuera de la trama principal del Mandalorian nos deja con la gran pregunta sobre por qué Boba Fett repintó su armadura en ese mismo momento tras haberla recuperado y claro, cómo rayos lo hizo. Y la verdad, Masters, es que el mero hecho de cómo Boba Fett lo hizo es una de esas preguntas sin respuestas formales en la serie. Pero todo este tema de por qué la repintó sí tiene un trasfondo mucho más amplio en la saga, que lo pudiéramos resumir en 3 sencillos puntos que nos dan más contexto de por qué Boba en realidad hizo aquello. Ok, pues en primer lugar vamos por lo más obvio antes de pasar por las cosas más complejas. El hecho de pintarla se da por sentado entre los capítulos 6 y 7 de la temporada 2, pero esto hace mucho sentido porque la armadura de Boba Fett pasó 5 años no siendo su propiedad. Recordemos que justo ese tiempo es lo que pasa entre los eventos del regreso del Jedi, donde él cae al Sarlacc por un golpe de suerte de Han Solo, y los eventos de las primeras 2 temporadas del Mandalorian donde lo volvemos a ver. El punto también es que cuando volvemos a ver la armadura en el flashback de Cobb Vanth en cómo él la obtuvo de los Jawas, al igual que cuando ya la porta Boba Fett en el planeta Tython, ahí es bastante claro que hay un mayor desgaste en ella y en su pintura en diferentes partes de toda la armadura. Algo que es sumamente evidente en el casco, pero sobre todo en el peto de esa coraza de Beskar. Y este desgaste es mucho más evidente si la comparamos con el estado que tenía la armadura 5 o 6 años atrás, con el propio Boba Fett en el regreso del Jedi y los eventos del Imperio Contraataca, porque no estaba así de dañada, sobre todo en su pintura. Así que hace mucho sentido que el daño que tiene la armadura sea porque fue sacada de las entrañas y los jugos gástricos del mismísimo Sarlacc en una intervención de los Jawas, sacando también de ahí a Boba Fett. De hecho, aún no sabemos qué pasó exactamente con Boba Fett para que no recuperara su armadura en esos 5 años, muy a pesar de que él sí sabía que Cobb Vanth la recuperó como él mismo nos dijo. Pero es algo que eventualmente conoceremos probablemente en la serie del libro de Boba Fett. De hecho, también la novela de Aftermath, que va a la par en muchos sentidos con la serie del Mandalorian, nos describe que la armadura estaba deteriorada como si hubiera ido y venido del infierno mismo, lo cual esto descrito era un gran guiño a cómo Boba Fett había sobrevivido dentro de los jugos del estómago del foso de Carkoon.
Así que por este mero hecho, además de que Boba no tuvo la armadura por 5 años, sino que la tuvo el alguacil Cobb Vanth, hace mucho sentido que por el mero hecho del desgaste y por haberla tenido otra persona, que el propio Boba la haya decidido así pintar. Pero claro, no solo por eso, ya que también la serie del Mandalorian nos deja implícito fuera de cámara que al menos en su Slave One, el buen Boba tenía todo lo que necesitaba para repintar o arreglar su armadura. Recordemos que él fue entrenado por su propio padre, heredando muchas de sus formas y costumbres, inclusive hasta su propia nave. Y además, ya en el Mandalorian pudimos ver mucho del interior de esta nave y también cómo tenía acomodada esta nave carguera Boba, inclusive hasta con asientos de pasajeros o literas en su arte conceptual. Lo cual también nos dice que seguramente ahí tendría Fett algo para repintar su armadura, al formar esta parte de su kit básico para desempeñarse como todo un cazarrecompensas. Pero justo esto, Masters, nos lleva al segundo punto, ya que en Star Wars, en sus diversas series o películas, ya hemos visto que los distintos guerreros que portaron armaduras mandalorianas, todos, absolutamente todos, modificaron a placer sus corazas o incluso la pintura de estas. Y esto pues es sumamente evidente inclusive con el propio Boba Fett recibiendo la armadura que fue de su padre Jango, como él nos demostró que le perteneció a este antes, ya que es más que obvio que desde los tiempos del ataque de los clones, cuando la portó Jango, hasta que esa armadura perteneció a Boba Fett ya portándola en su juventud, esta pues fue modificada en sus tonos azules y plateados a el clásico verde militar que le puso Boba Fett para darle todo su toque. Claro, eso sí, teniendo esas insignias que la identificaban como suya en su logo, o con la cadena encriptada que nos enseñó en el Mandalorian que demostraba que su padre había sido un expósito y que la armadura a su vez se la había dado su mentor mandaloriano Jaster Merrill, algo que incluso hasta venía escrito en ese código en mandaloriano antiguo. Esto nos prueba que hasta los Fett modificaron a través de generaciones esa armadura mandaloriana de Beskar, pero en la saga de Star Wars esto también ha sido una tradición en diferentes mandalorianos, y claro, la usuaria más famosa de ellas en sus múltiples modificaciones fue Sabine Wren a lo largo de las 4 temporadas de Rebels, que nos llenó de diferentes versiones su armadura mandaloriana que cambió de tonos a placer. Inclusive hasta vimos el equipo de pintura que ella usaba para grafitearlo todo o también para repintar su armadura. Así que algo muy similar usó Boba para hacerlo en su armadura. Pero lo importante aquí es que al igual que Boba, la armadura de Sabine tenía una larga tradición de haber sido usada por generaciones mandalorianas del pasado, ya que esta tenía más de 500 años de antigüedad, como nos dijo Sabine Wren en Rebels. Así que esta había pertenecido a otros miembros de su familia Wren, cambiando con el tiempo. De hecho, esto también se repite con la armadura de Bo-Katan Kryze. Y no lo digo solo porque es más que claro que todas las armaduras mandalorianas están de cierta manera desgastadas. Y esto también es evidente hasta en la serie del Mandalorian, porque ninguna es del todo perfecta. Todas pues están dañadas o despostilladas en su pintura, precisamente por su uso como guerreros. Pero el caso es que Bo también en la temporada 2 nos dijo que su armadura había estado en su familia por más de 3 generaciones, cuando le increpó Din Djarin sobre ser o no mandaloriana cuando ella se quitó su máscara. Inclusive si nos fijamos en los detalles, la joven Bo-Katan de la Guerra de los Clones en su casco tenía en realidad un diseño mucho más limpio y sin las insignias que portaba en él ya como una adulta, lo cual de nuevo nos demuestra que en realidad sí había toda una tradición dentro de Mandalore de modificar sus armaduras a placer o para honrar a un cierto clan al que ellos pertenecían. Pero esto es tan notorio que el propio Din Djarin en la temporada 1 del Mandalorian nos demostró cómo modificó su armadura de Beskar, cambiando de esa café despostillada y dañada a la reluciente y plateada que ahora todos damos por descontado. Lo importante aquí, como pasó con Sabine, Bo-Katan o Boba Fett, es que también estas armaduras eran modificadas por sus portadores, dándoles una única identidad e incluso llevando insignias de un nuevo clan como el del Mudhorn del Mandalorian. Pero claro, en este caso había ciertos individuos que les importaba menos cambiarlas, como Din Djarin y su armadura café, o también Sabine Wren, que era todo lo contrario, cambiando de color en la armadura en cada temporada. Y desde luego aquí hay todo un caso con Boba Fett, ya que su padre sí fue un expósito mandaloriano, aunque muchos otros de estos guerreros no lo consideraban como tal. Y el propio Boba nos dijo que ni su padre ni él juraron lealtad a nadie, muy a pesar de que Jango peleó en la guerra civil mandaloriana, o que inclusive el propio Boba frente a Bo-Katan dijo que él nunca había dicho que fuera un mandaloriano.
aunque claro, por su propio padre él sí seguía ciertos cánones que había aprendido. Lo cual esto nos lleva a nuestro tercero y punto final, Masters, ya que todo esto seguramente sí contribuyó a que Boba Fett repintara su armadura, pero también de parte de los giros creativos que son Jon Favreau y Dave Filoni, al igual que el equipo de diseño de Lucasfilm con Doug Chiang, hay toda una interesante metáfora visual que retrata muy bien este gran cambio en Boba Fett o su arco, uno que pasa de un personaje secundario que cayó al mismísimo infierno en el regreso del Jedi para resucitar y ascender como un fénix para la temporada 2 del Mandalorian, ya que ese Boba tuvo que sobrevivir al ácido y las fauces del Sarlacc, y como él mismo nos lo dijo en la temporada 2, como le pasaba a los desdichados, fue dejado a su suerte para morir en las arenas de Tatooine. Así que Boba Fett, en un gran golpe de suerte, tuvo que tocar fondo y literalmente llegar hasta lo más bajo de su propia existencia portando su antigua armadura, y el mero hecho de caer al Sarlacc significó perderlo todo en un periodo de 5 años, tanto su estatus o sus mecenas como Jabba, o inclusive hasta su propia armadura, porque esta cambió de propietarios entre Jawas o Cobb Band. Pero esta situación le dio una poderosa enseñanza y una oportunidad para reascender en la propia serie del Mandalorian, porque terminó pasando de un cazarrecompensas cualquiera, como lo era en los tiempos del regreso del Jedi, como uno más de los secuaces de Jabba, hasta ascender así como el más importante líder criminal 5 años después, reclamando justamente el trono y el palacio de su antiguo patrón. Y ahí, claro, es donde funciona narrativamente muy bien este cambio en la pintura de Boba Fett, porque visual y narrativamente simboliza la sustitución de lo viejo por lo nuevo, de la vieja persona que era Boba Fett con la armadura desgastada que lo perdió todo y que tuvo que volverse a levantar de estar literalmente en el hoyo para salir de ahí con esta armadura repintada y reclamada como suya, para erigirse así como un poderoso líder criminal, uno que apenas está por contar su propia historia en esa galaxia muy lejana en su propia serie. Por eso, pues, funciona tan bien este cambio. Muy a pesar, Masters, de que muchos de nosotros estábamos muy acostumbrados a lo bien que se veía la desgastada armadura de Boba Fett, que así había sido retratada un montón de veces. Así que todo lo que vimos sobre Boba en la temporada 2 de Mandalorian en realidad fue un simbolismo para verlo ascender y para ganar mucha más simpatía hacia con este personaje tan importante en la historia de Star Wars, ya que pasó de ser un simple villano a un personaje mucho más empático y honorable, con una gran escala de grises, ya que sí puede ser un enemigo jurado de Luke Skywalker o hasta de Han Solo, pero al mismo tiempo también puede defender su pacto con Din Djarin para rescatar al niño Grogu hasta sus últimas consecuencias, lo cual pues hasta la misma armadura simboliza todo este cambio que ha vivido el buen Boba Fett en una historia que aún tiene muchas páginas por contarse. Pero si también te interesa conocer más de qué hubiera pasado si Boba Fett y Luke Skywalker se encontraban en el episodio final del Mandalorian, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.